Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos ustedes a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias principalmente a Dios por permitirnos este día. Para nosotros, un día más de la manera en que vivimos. Y quizás también desde otra perspectiva pudiéramos decir un día menos para poder estar con el Señor. Para todos aquellos que han comprendido y disciernen la palabra de Dios en relación a sus promesas, en relación a la exhortación de Dios de ciertamente vivir en este mundo conforme a su voluntad, pero sin apegarnos a este mundo y a esta vida como si las cosas nunca fuesen a terminar. Dios ha establecido un ciclo natural para todas las cosas, para todas las cosas. De la misma manera como durante un año tenemos varias estaciones, de la misma manera como en un día hay sol y hay luna, hay estrellas, habrá otros días en que no haya luna llena. De la misma manera que como hay días calurosos y hay días lluviosos, de la misma manera como cada ciclo de la vida se va manifestando de distinta manera, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para vivir y ciertamente hay un tiempo para morir. Humanamente hablando, estamos preparados para el nacimiento, para cuando la vida empieza. Aún en nuestro día a día nos alegramos y nos gozamos cuando un nuevo integrante llega a las distintas familias y hacemos fiesta y recibimos felicitaciones. Si es varón, regalarán, bueno, creo que ya no se regalan puros, ahora se rompen globos azules. Y si es mujer, pues romperán globos rosas. Y todo gira en torno a algo que está empezando y nos llena de mucha alegría, de mucha expectación, de mucha esperanza, de muchos sueños. Pero cuando estamos en el tiempo puesto, cuando envejecemos, cuando la vida se va agotando, quizás toda esa alegría se transforma y ahora se convierte en un proceso de tristeza, de melancolía, deja un sabor que no es agradable, pero es un proceso inevitable. El Salmo 90:10, el Señor expresa y dice, porque ciertamente los días del hombre son 70 años, y en los más robustos 80, y aclara la palabra y dice, con mucho pesar y mucho dolor. El Señor ha establecido un tiempo. Ese tiempo no lo establece el ser humano. Por muy notorio o por muy notable que haya sido, por muchas cosas con las cuales haya contribuido a este mundo, sabiendo, haciendo un paréntesis, que toda la sabiduría viene de Dios y que no hay nada que escape a la voluntad de Dios. Para los que creemos en Dios, para los que creemos en sus promesas, sabemos que todo, absolutamente todo, está bajo su control y bajo su dirección. Y en la medida que nosotros podemos aprender que todo está bajo el control y bajo la dirección de Dios, esto debería llevarnos a vivir en el día a día de una manera confiada. Nos debería llevar a tener paz en todas las circunstancias, en aquellas que son agradables, pero también en aquellas que están llenas de dificultades.
Y si yo he creído en la promesa, si yo he creído en la palabra de Dios, si yo confío que Él está en control de todas las cosas, esto debería llevarme a estar en paz, sabiendo que Él está en control, no indiferente, no con un ánimo de decir, bueno, pues todo está en control de Él, como quiera que sea, todo va a pasar. Porque el Señor me exhorta a vivir de una manera que es agradable para Él. Por cuanto a nosotros corresponda, Dios dice que todo lo que hagamos debe de ser con excelencia, que lo debemos hacer como si fuese para Dios. Y ese debería de ser nuestro parámetro en el día a día, en todas las áreas de nuestra vida, para no señalar alguna en específico. Deberíamos, en todo lo que hagamos en nuestras vidas, hacerlo con excelencia y estar en agradecimiento permanente por todas y cada una de las bendiciones que Dios nos permite disfrutar en el día a día. Señalado esto, Cristo, nuestra familia, le agradecemos a Dios por este día. Le agradecemos a Dios porque estamos llegando al término de un año más. Parecía para muchos que esto no iba a ser posible. Dios está en control. Dios es soberano. Nada escapa a la voluntad de Dios. Estamos prácticamente a mediados de mes, faltan escasas 2 semanas para que el año termine. Y es un tiempo que Dios permite, en medio de distintas formas de ver esta temporada. Nosotros entendemos que es un tiempo que Dios permite para poder tener momentos de armonía, para poder tener momentos de poder compartir con otros, para poder tener momentos de acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de compartir. Y yo reflexionaba en este aspecto, pero sobre todo es una oportunidad extraordinaria de llevar el mensaje de salvación para aquellos que aún no lo conocen, no lo han escuchado o se han resistido durante mucho tiempo. Es un tiempo en el cual nosotros podemos acercarnos para hablar del único y suficiente Dios, de ese Dios lleno de amor, expresada en su palabra cuando me dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo, nuestra familia, es un foro para hablar de Dios. Quisiéramos hablar de muchas cosas, de aspectos humanísticos, de aspectos que son importantes en el día a día, en la vida, pero es un tiempo tan importante, el más importante, y que es para hablar de aquel que nos amó, para hablar de aquel que nos ha creado, para hablar de aquel que tiene promesas para nosotros de vida eterna, para aquel que en ese amor quiere llevarme al punto para que mi mirada esté puesta precisamente en la vida eterna, sabiendo que el proceso ha empezado en esta vida, no que va a terminar y entonces empezará un proceso para entender y comprender la vida eterna. Empieza aquí, cuando nosotros en algún momento hay un despertar y podemos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. En ese momento empezamos a vivir la vida eterna en esta vida. Empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Hay un proceso en el cual Dios nos va perfeccionando en el día a día. Demos pues gracias a Dios por este precioso día. Aún en medio de las dificultades en las que algunos o muchos pudieran encontrarse,
Demos gracias a Dios. El día de hoy quiero llevarlos a la proclamación. La semana pasada hicimos una proclamación muy breve, hablando de Filipenses 4:13, que habla sobre una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y que se llama Carta de los Filipenses o a los Filipenses. Y hay un pasaje central que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablamos un poco al respecto en la reunión pasada y hoy quisiera profundizar un poco más, primeramente dando paso a la proclamación. Esta proclamación descansa en prácticamente el capítulo completo de Filipenses, capítulo 4, a partir del versículo 11 al 20. Le invito conmigo, ahí donde usted se encuentra, puede ponerse de pie, puede quedarse inclinado su rostro, leyendo la proclamación, tratando de tener comprensión de lo que está usted diciendo y proclamando en voz alta. Puede usted ponerse de rodillas, lo que el Espíritu Santo le lleve a hacer, y la invitación es para que no se resista. Deje que el Espíritu Santo tome el control en esta mañana, y de la misma manera nosotros oramos y le pedimos a Dios para que su Espíritu Santo se haga presente y sea el que tenga el control de esta reunión. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Recuerde que la proclamación es una invitación para hacerlo en voz alta. Hemos hablado de por qué en voz alta. Cuando nosotros hablamos en voz alta, le estamos hablando a un mundo espiritual del cual no somos completamente conscientes, pero que es real. Y ese mundo espiritual básicamente es un mundo que avanza en contra del reino de Dios. Y a ese mundo le estamos hablando. Y ese mundo espiritual de maldad, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, cuando la decimos en voz alta, entendiendo lo que estamos proclamando, ese mundo espiritual retrocede, y la luz de la palabra de Dios resplandece, y cuando la luz resplandece, las tinieblas retroceden. Les invitamos pues a que se unan con nosotros en la proclamación de este día, que, repito, descansa en Filipenses capítulo 4, básicamente del versículo 11 al 20. Recuerde que la proclamación está hecha de manera personalizada, ¿verdad? Bien, dice la proclamación de este día: en Cristo Jesús proclamo, aunque enfrente abundancia o necesidad, mi corazón permanece firme, porque he aprendido a contentarme en cualquier situación. Declaro que no soy gobernado por mis circunstancias, sino que soy fortalecido por aquel que vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede usted repetir ahí donde se encuentra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece en los días de dificultad. Él es el que me sostiene. En los momentos de bendición, Él es mi gozo. No hay prueba que no pueda superar, ni carga que no pueda llevar, porque su poder me capacita y su gracia me sostiene. Proclamo que mi Dios suplirá todas mis necesidades. Declaro que Dios suplirá todas mis necesidades. ¿Puede repetirlo? Y aún más, puede creerlo, porque Dios suplirá
todas mis necesidades, no según mis fuerzas, sino conforme a sus riquezas que son en gloria en Cristo Jesús. Por eso agradezco cada provisión que recibo, sabiendo que viene de la mano bondadosa de Dios, y rindo mi vida como un sacrificio acepto y agradable a Él. Con Cristo a mi lado, tengo la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En cada situación encuentro fortaleza en Él. No hay obstáculo demasiado grande ni prueba demasiado difícil, porque Cristo me fortalece y me sostiene. Con Él todo es posible. Hoy vivo confiado en su fidelidad, sabiendo que Él no solo cuida de mí, sino que también usa mis ofrendas, mis acciones para su gloria y para bendición de otros. En Cristo encuentro todo lo que necesito. Encuentro consuelo para mi llanto, fortaleza en mi debilidad, esperanza en mi tristeza y paz en mi ansiedad. Declaro que Dios suple todas mis necesidades según sus riquezas en gloria, dándome gozo, dándome dirección y dándome descanso. En Cristo tengo toda la victoria sobre toda tribulación, porque Él es mi fuerza y Él es mi refugio eterno. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias al Señor. Les he hecho llegar esta proclamación, la cual pueden integrarla al resto de las proclamaciones que Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Y vayamos directamente a la carta a los Filipenses a partir del capítulo 4, en el versículo 10, en donde Pablo está hablando y les está diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está agradeciendo a la iglesia de Filipo el cuidado que han tenido sobre su persona, y les dice: yo sé que estaban solícitos para hacerlo, pero les había faltado la oportunidad. Y de la misma manera, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado con la intención de hacer algo por alguien, cualquiera que haya sido esta? De repente sabemos que alguien está en necesidad de enfermedad, en necesidad de alimentos, en necesidad de ropa, en necesidad de consuelo. ¿Y cuántas veces nos hemos detenido por cientos de razones? Y cuando pasa el tiempo, hay una expresión que dice: si lo hubiera hecho. Y déjeme decirle que es una carga muy dolorosa el llegar a ese punto. Si lo hubiera hecho. ¿Qué me impedía haberlo hecho? La realidad es que nada nos impide hacer las cosas. De tal manera que yo les invito que cuando ustedes tengan este impulso en ustedes de hacer algo, no viene de ustedes, viene de Dios, a través de su Espíritu Santo, inquietando nuestra mente, poniendo una necesidad en nuestro corazón de hacer las cosas. De ninguna manera se detenga. Si usted vive teniendo una relación con Dios, si usted vive leyendo la palabra de Dios, si usted vive meditando y reflexionando en la palabra de Dios, esos impulsos que usted tiene
tenga la seguridad de que son llevados y movidos por el Espíritu Santo. De tal manera que el detenerse y no hacerlo, repito, puede llevarnos al decir, si lo hubiera hecho. Dios me ha permitido en mi especialidad, que es muy compleja y muchos de ustedes lo saben, porque algunos se han adelantado en el camino y han sido llamados delante de la presencia de Dios. Y he visto escenarios en los cuales nos hemos detenido de haber expresado una palabra para reconciliarnos, de haber expresado una palabra para pedir perdón. Y esto no quiere decir necesariamente que no haya cosas que hayan motivado una situación determinada y que estemos de acuerdo con situaciones que no están bien ante los ojos de Dios y ante la palabra de Dios. Pero Dios nos llama a estar en cononía, a estar en armonía en todas las situaciones. Y cada que haya oportunidad debemos hacerlo. Debemos hacer la invitación. Durante esta semana hay alguno de ustedes que está pasando por una situación médicamente muy difícil y complicada, y Dios ha permitido dar la oportunidad para exhortar a su familia, para ponerse a cuentas, para hablar, para expresar sentimientos, de tal manera que cuando esta persona sea llamada delante de la presencia de Dios, no nos quede ese sentimiento de decir, si lo hubiéramos hecho. Y Pablo está señalando algo muy parecido a estos escenarios, porque está diciendo, yo sé que ustedes lo querían hacer, estaban ustedes solícitos, prestos ahí para hacerlo, pero sé que también les había faltado la oportunidad de poder hacerlo. Ahora, yo no les digo, dice Pablo, que lo que me den a mí o con lo que ustedes me apoyan, no lo digo porque yo tenga escasez, porque yo he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí hay una primera exhortación del apóstol Pablo para nosotros. ¿Estamos contentos en nuestra vida en el día a día? Ya sea que tengamos lo suficiente o que no lo tengamos, estamos aprendiendo a estar contentos, pase lo que pase, a estar agradecidos, pase lo que pase. Y esto es una parte esencial de la carta de Pablo, en la cual les dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Continúa diciendo Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. ¿Quién lo ha enseñado? Dios directamente, Cristo directamente se ha presentado delante de Pablo y le ha fortalecido en las distintas situaciones. Y Pablo ahora dice, he sido enseñado. ¿De dónde vino la enseñanza? Vino de Cristo mismo, a través del Espíritu Santo. He sido enseñado. He sido enseñado para estar saciado, como para tener hambre. Así también he sido enseñado a tener abundancia, pero también para saber vivir en medio de la necesidad. El contentamiento no es algo que yo simplemente digo, hoy voy a estar contento y mañana también. Y sucede que las primeras de cambio somos las personas más irritables en ese momento. Nos pasa prácticamente a todos. No es algo innato, sino que esto, el contentamiento en nosotros, es una obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo viene y hace esa obra? Esa obra la empieza a hacer el Espíritu Santo cuando Él viene y mora en nosotros. Y estando en nosotros empezamos a ser transformados, empezamos a ser cambiados. Algo empieza a suceder y quizás nosotros no nos damos cuenta, pero las personas que están a nuestro alrededor sí se dan cuenta. Y es probable que lo expresen señalando
Tú no hablas de la misma manera que lo hacías. Ahora yo veo que cuando tomas decisiones lo haces de una manera distinta, como más relajado, como más tranquilo. Ahora veo que tus actitudes guardan coherencia con lo que dices. El Espíritu Santo nos va moldeando en el día a día. Pablo dice, la obra no es nuestra, no es que yo lo quiera. Ciertamente hay una voluntad mía que dice, sí, Señor, te voy a seguir. Sí, Señor, voy a buscar tu palabra. Sí, Señor, voy a tener intimidad contigo. E inmediatamente el Espíritu Santo empieza a tomar control de nuestra vida. De tal manera que esto va ocurriendo en el día a día, llevándonos a algo que se conoce como madurez espiritual. Pablo reconoce que no es la abundancia ni la escasez la que va a determinar el hecho de que él esté gozoso. Y esto subraya para nosotros la misma postura, que debemos estar en contentamiento y gozosos todo el tiempo, cualquiera que sea la situación. Cuando yo hablo en este aspecto, recuerdo cuando Pablo está frente al rey Agripa. El rey Agripa está en su trono, está con su séquito, está con el gobernador, está con sus soldados, está el pueblo que está presente y manda llamar a Pablo, y Pablo viene encadenado. No sé exactamente si es un cepo en el cual Pablo tiene las manos metidas o si son cadenas en sus manos y en sus pies, como hay algunas ilustraciones de que cuando los encadenaban ocurría de esta manera. Pablo viene encadenado. Y cuando el rey Agripa le dice, se te concede la palabra, Pablo expresa algo que desde la primera vez que leí este pasaje, debo confesarles que me impactó tremendamente. Me impactó, porque Pablo empieza diciendo, excelentísimo rey Agripa. No comienza señalándolo, juzgándolo. No comienza como una oportunidad para decir, ay, qué bueno que estoy frente al rey, ahora tengo la oportunidad de pedirle lo que yo quiera y seguramente como él es rey, me va a dar aquello que necesito, me va a cubrir una necesidad, como quizás humanamente con muchos de nosotros sucede. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está puesta en los hombres o está puesta en Dios? La confianza de Pablo estaba puesta en Dios. Por eso empieza diciendo, excelentísimo rey Agripa, por cuanto a nosotros corresponda, estemos en paz y bien con todo mundo, con nuestros amigos y con nuestros enemigos. Y continúa diciendo Pablo, excelentísimo rey Agripa, estoy tan feliz de estar aquí. Si usted viera la película, usted diría, Pablo está loco, está encadenado, quizás no se ha bañado, viene harapiento, ha estado mal comido, ha pasado por fríos y por hambre. Ha estado en una prisión y no como en una prisión como nosotros la vemos actualmente y de manera contemporánea, en donde tienen un lavabo, tienen baño, tienen para asearse. Seguramente no era así. Y Pablo dice, estoy tan feliz. Es un reto para nosotros, que sea cualesquiera la situación, en medio de la situación más difícil, el Espíritu Santo me fortalezca para decir, estoy tan feliz. Y entonces, fortalecidos por el Espíritu Santo, nuestros ojos empezarán a dejar las cosas materiales y a poner nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Resalta el poder y la capacidad de que podemos enfrentar cualquier cosa, pero no en nuestras fuerzas, sino cuando Cristo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos fortalece, entonces podemos estar de pie y firmes ante cualquier adversidad. Y esto significa y refleja la dependencia nuestra sobre el poder de Dios. Continúa diciendo Pablo, Filipenses 4:14, sin embargo, aunque yo no les pedí nada,
aunque yo realmente me siento contento y feliz, aunque yo sé que ustedes deseaban hacerlo y no habían tenido oportunidad de hacerlo, sin embargo, hacen bien en participar conmigo en medio de mis problemas, en medio de mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Está reconociendo Pablo a través de sus cartas a la iglesia de Filipo, que fue la única que se reunió para reunir las cosas necesarias y enviárselas a Pablo. Filipenses 4:16 dice, pues aún en Tesalónica, que es otra ciudad, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es un reto para nosotros. Dicen que es mucho mejor dar que recibir. Estamos entrando en una temporada que tristemente está gobernada por el materialismo, por las cosas materiales, y en las que prácticamente hay un bombardeo constante que se nos obliga para poder pensar que en estas temporadas tenemos la obligación de dar necesariamente, pero sobre todo pensar que vamos a recibir en correlación con esta situación. Ahora, hay muchas cosas de poder dar y recibir. Hay un proceso, hay un ejercicio que es dar, dar, dar sin esperar nada. Tender la mano al necesitado, ayudar al que está afligido, darle de comer al hambriento, proporcionarle vestido al que está desnudo. Y cuando esto se convierte en una práctica, déjeme decirle que esto va condicionando algo dentro de las personas que van transformando su manera de pensar y su manera de vivir. Por eso hay una expresión que habla al respecto, en la cual dice que es mejor dar que recibir. Dios nos dio incondicionalmente la vida de su Hijo para que hoy tengamos la libertad en Él. No libertad para libertinaje, sino la libertad para poder tener intimidad con Él. Pablo está reconociendo en este versículo que esta iglesia que lo ha apoyado, sobre todo en cuestiones financieras y materiales, ya han participado con Él en medio de las dificultades. Y esto nos invita a nosotros el día de hoy a ser solidarios unos con otros. Si usted ha pasado por situaciones difíciles, quizás Dios lo lleve a hacer un recuento de que hubo personas que han estado dispuestas para extender su mano. De muchas razones. Quizás es una vecina que le dijo, yo cuido a tus hijos, no te preocupes. Quizás es otra vecina que le dijo, yo les doy de comer, tú no te preocupes. Quizás es alguien que le ha dicho, yo te pago el transporte. Quizás alguien ha dicho, ¿sabes qué? Estoy organizando algo aquí en la cuadra, en la colonia, para apoyarte económicamente mientras estás pasando por ese proceso de enfermedad por el cual tienes que pasar y los tratamientos por los que tienes que recibir. ¿Qué clase de mundo tendríamos si nosotros verdaderamente pudiéramos actuar así? Pero aquellos que han reconocido al Hijo de Dios, se llama iglesia. Pablo está destacando en este punto la importancia de la iglesia como una comunidad dispuesta para ayudarnos los unos a los otros, especialmente cuando las cosas no son tan fáciles ni tan sencillas. Filipenses 4:17, Pablo sigue hablando y dice, no es que yo busque dádivas, no es que yo busque una limosna, sino lo que yo busco, dice Pablo, es el fruto que abunde en vuestra cuenta.
La Biblia habla acerca del fruto. Nuestro Señor Jesucristo dice que separados de Él nada podemos hacer, pero junto a Él nosotros tenemos vida y vivimos y damos mucho fruto, fruto abundante y agradable delante de Dios. Gálatas 5:20 habla acerca del fruto del Espíritu Santo, del cual destaca que el principal de ellos es el amor a Dios y el amor hacia el prójimo, el amor desinteresado. Dice Pablo 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está señalando que lo que él busca es ver en aquellos que han sido instruidos el fruto espiritual. Que abunde el fruto espiritual, amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad. Y destaco el más importante, el amor incondicional, el amor que todo lo puede, el amor que es sufrido y no es jactancioso, el amor hacia nuestro prójimo completamente desinteresado, que debe de ser un reflejo de aquellos que han sido reconocidos ahora como hijos de Dios. Y esa manera de vivir, ese fruto, se convierte en un sacrificio aceptable para Dios. Son descritos como una ofrenda de olor fragante. Pablo destaca y dice que el actuar de esta manera, ayudando, dando desinteresadamente, reflejando el fruto del Espíritu Santo, representa en sí mismo un acto de adoración y ofrenda agradable a Dios. Continúa Pablo diciendo, Filipenses 4:19, mi Dios, nuestro Dios, el Dios de ustedes, el Dios nuestro, el único Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios suplirá todo lo que me hace falta a mí y a ustedes, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Existen puntos de vista en los cuales se piensa que ser bendecido significa tener muchas riquezas materiales o financieras. No tengo la menor duda de que Dios no está peleado con esta situación. El problema es cuando nuestros ojos y nuestro corazón se vuelcan y ese es nuestro único objetivo y perdemos en perspectiva todo lo demás. Porque Dios señala que todo aquello que nos da es para que nosotros seamos un canal de bendición para otros, particularmente para aquellos que están en necesidad. ¿Cuán distante es esto en la realidad? Muchos atesoran y se jactan de sus cuentas bancarias y de sus múltiples viajes y de sus múltiples placeres en la vida. Si ellos se denominan cristianos, están en un punto muy crítico, muy crítico. Oramos para que el Señor los llame a cordura si esta es la postura. Pablo dice, mi Dios suplirá pues todas mis necesidades. Dios va a suplir todas las necesidades de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero recuerde
que para poder comprender lo que Pablo está diciendo, mis ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. Si mis ojos no están puestos en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo, yo no puedo entender lo que este pasaje me está diciendo. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se refiere exclusivamente a bienes materiales, sino lo que Dios posee y puede proveer para nosotros para satisfacer nuestras necesidades. Y nuestras necesidades no solamente son necesidades materiales, tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades físicas. Hay tantas necesidades dependiendo de cada uno de nosotros. Pablo está asegurando que Dios suplirá en todo nuestras necesidades, así como están siendo suplidas las de Él. Y cuando Dios suple todas las necesidades, podemos expresar lo que Pablo dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo he sido preparado y he aprendido a estar en contentamiento cualesquiera que sea la situación. Las riquezas en gloria del Señor abarcan tanto los aspectos físicos como emocionales y como espirituales. Las riquezas en gloria del Señor podríamos señalarlas en 3 puntos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paz y fortaleza que Dios nos da para estar en paz, y la provisión de todas nuestras necesidades, incluyendo las materiales. Al decir las riquezas en gloria en Cristo Jesús, está hablando en un ámbito espiritual, en un ámbito celestial y divino. Gloria en la Biblia, la gloria en la Biblia significa el esplendor, la perfección, la plenitud de la presencia de Dios. Si una persona tiene a Cristo verdaderamente viviendo en él, ¿qué podría hacerle falta? Si está con el Creador de todas las cosas. La Biblia me dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada hubiera sido hecho. El Padre se complació en otorgarle eso, que Él dispusiera absolutamente de todo. Y disponiendo de todo, nos dio una lección sublime y eterna, dejándolo todo, se hizo pobre habitando entre nosotros. No pobre desde nuestra perspectiva necesariamente, aunque ciertamente la Biblia habla de que sus padres no vivían en jauja y con bienes materiales y riquezas. Cuando fueron a presentarlo al templo, llevaron la ofrenda de los pobres. ¿Acaso alguien que tiene tantas posibilidades puede llevar una ofrenda para los pobres nada más? Habla de que Dios es dueño de todas las cosas, es soberano y se las entregó al Hijo, otorgándole absolutamente todo. Y en un momento determinado, nuestro Señor Jesucristo deja todo por venir y convertirse en hombre y habitar entre nosotros. Por eso, cuando Él puede habitar en nosotros y nosotros podemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta sería: ¿qué nos hace falta? Si lo vemos desde la óptica del mundo, pues diríamos que nos hacen falta muchas cosas. Pero si lo vemos desde la óptica de Dios, uno puede decir, como decía el apóstol Pablo: lo tengo todo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, absolutamente todo.
Las riquezas en gloria son perfectas, son abundantes y subrayo, son sobrenaturales, porque provienen de Dios. ¿Quién puede limitar a Dios? Su poder es ilimitado, su bondad es ilimitada, su misericordia es ilimitada y su gracia ha sido derramada sobre nosotros, o entregando a su Hijo para que nosotros fuéramos justificados y podamos estar delante de la presencia de Dios. De tal manera que Cristo es el canal para todas las bendiciones. Todo lo que Dios provee nos llega a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Voy a repetirlo, porque hay un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo mediador. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es su nombre. Romanos 8:17 me dice, y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sabe que cuando esta vida que conocemos se haya terminado, nosotros dormiremos hasta que el Señor nos llame delante de su presencia. Dice que se nos entregará un cuerpo glorificado, así como cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, que tenía su cuerpo, pero era un cuerpo glorificado, ya no era un cuerpo humano. Por eso es que podía aparecer de un lugar a otro y podía atravesar muros. Era un cuerpo que estaba glorificado y Dios ha prometido, este es un destello de lo que espera para aquellos que han creído en la promesa, para aquellos que saben que Dios los levantará y les dará un cuerpo glorificado para vivir en la eternidad. Somos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y subraya, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué si es que padecemos juntamente con Él? Porque ya nuestro Señor Jesucristo dice, y aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Hablaremos en otra ocasión de lo que significa tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame, para que alcance las promesas de vida eterna, para que reciba un cuerpo glorificado, en otras palabras, para que seamos glorificados. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a las riquezas de Dios. Riquezas en gloria son la promesa de Dios para nosotros, de su infinito amor y poder. Dios no escatima absolutamente nada para bendecirnos. Algunos ejemplos de las riquezas en gloria de Dios para nosotros en esta vida. Sé que le gustará escucharlas, pero no son como lo que usted está esperando escuchar. Ejemplos de las riquezas en gloria. Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Se refiere a espíritus que están dispuestos a ser enseñados. Se refiere a espíritus que no son vanidosos y orgullosos, ni soberbios, sino humildes, mansos delante del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se refiere a la justicia humana, se refiere a la justicia divina. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padezcan persecución por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo dijo? Bienaventurados los que padezcan persecución por causa de nuestro Señor Jesucristo. Si necesitamos paz en medio de una crisis, ha estado en medio de una crisis, la Biblia le responde y le dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, tengo algunas necesidades materiales. Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Mateo 6:31 dice, por nada estén afanados, por nada, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Parece un tema muy actual. Dice, porque los gentiles, que quiere decir los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas ellas. Pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Mateo 6:34 nos dice, así es de que no estén afanados, no estén angustiados por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová extenderá su mano para sostenernos. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Está usted luchando con sus propias debilidades, cualesquiera que éstas sean? No entro en detalles, pero el hombre, varón y mujer, tenemos muchas debilidades, debilidades emocionales, debilidades intelectuales, debilidades sexuales. Y la palabra me dice que Dios nos fortalece a través de su gracia en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 12:9 dice, está hablando Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por lo tanto, la exhortación es a gloriarnos más bien en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, subrayo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. La Escritura dice en el libro de Isaías que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Apocalipsis 21:4, si está pasando por llanto y por dolor, la palabra de Dios me lleva a Apocalipsis 21:4 y me dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Está en depresión y tristeza. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Salmo 34:18 dice, cercano está a Dios de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Escuchó?
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Está usted en amargura? ¿La amargura ha venido a su vida? ¿Conoce usted gente amarga? Efesios 4:31, Dios me dice y me exhorta diciendo: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda contienda, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes, sean benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Cuando la ansiedad se apodera de mí, Primera de Pedro 5:7, la Biblia me responde y me dice: echando toda vuestra ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay un pasaje que dice que pongamos nuestras cargas en Él y Él hará nuestro yugo más ligero. ¿Está usted en incertidumbre sobre qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará con distintas circunstancias de la vida? La Biblia me dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Las riquezas en gloria incluyen dirección y un propósito. Cuando estamos en incertidumbre, andamos sin rumbo y andamos sin dirección. Pero cuando Dios aparece en nuestra vida, Él nos guía paso a paso, iluminando nuestro camino, tal y como dice el Salmo 109 en el versículo 105, donde Dios dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. ¿Está usted en tristeza profunda, quizás en duelo? El Salmo 147, versículo 3 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y nuevamente, nuestro Señor Jesucristo me exhorta y me dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en la medida que ustedes aprendan a ser mansos y humildes de corazón, hallarán descanso para vuestras almas. Estas son algunas de las riquezas en gloria en Cristo Jesús que Dios ha prometido para nosotros. Quisiera terminar con esta oración dándole gracias al Señor. Puede inclinar su rostro ahí donde está usted y podemos decirle al Señor: Señor, Señor, hoy nos acercamos a ti con corazones cargados de problemas, de dolor, de incertidumbre, de angustia, pero también llenos de fe en tu amor infinito. Y reconocemos que en medio de la debilidad y el sufrimiento, tú sigues siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza, tal y como dice tu palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creemos que aunque las pruebas sean grandes, Señor, mayor es tu poder para sostenernos. Te pedimos, Señor, que derrames tu paz sobre aquellos que están enfrentando enfermedades difíciles como el cáncer. Llénales de tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Renueva sus fuerzas cada día y hazles sentir que no están solos, porque tú estás con ellos, sosteniéndolos con tu diestra de poder, diciéndoles: no temas, porque yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y tú les dices, Señor, conforme a tu palabra, que tú eres el que suple
todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Padre, te pido que fortalezcas sus corazones, renueva sus esperanzas, aumenta su fe, Señor, aún en medio de la tormenta. Sabemos que tú estás trabajando, Señor, para nuestro bien eterno. Ayúdanos, ayúdales a confiar plenamente en ti, sabiendo que en nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria. Tenemos la victoria, la fuerza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien permite nuestra vida y sostiene nuestras almas. Y oramos. Que el Señor los bendiga. Que tengan un buen día.